Bienvenidos a Punto y Coma. Hoy hablaremos del daño renal, conocido como insuficiencia renal, los daños que causa y los tratamientos desde la óptica de la medicina complementaria. Acompáñenos. La lesión renal aguda, también conocida como insuficiencia renal, se produce cuando los riñones dejan de funcionar correctamente. Los riñones tienen varias funciones. La principal es la de filtrar los desechos y el exceso de agua en la sangre en forma de orina. Para que el cuerpo funcione adecuadamente, los riñones equilibran las sales y los minerales que circulan en la sangre. También ayudan a controlar la presión arterial y producen hormonas que son importantes para producir glóbulos rojos y a mantener los huesos fuertes. Las dos causas más comunes de este padecimiento son la diabetes y la hipertensión arterial. Sus síntomas son poca orina, calambres, piel seca, cansancio, dolores de cabeza, entre otros. La medicina occidental considera que la insuficiencia renal es una enfermedad progresiva e incurable, pero la medicina alternativa o complementaria ofrece su sanación, dado que el riñón, luego del hígado, es el órgano que más rápido se regenera. ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Fabiola Guarneros, me da muchísimo gusto saludarlos porque este es un gran tema. De verdad, mucha gente está preocupada por sus riñones, pero solo cuando ya tienen malestar. Antes nos olvidamos incluso de que existen y hoy es un gran tema. Mi querida Ileana Cedeño, ¿cómo estás? Fabi, muy bien, muchas gracias. Muy interesada en un tema que, como bien dices, mucha gente piensa que los riñones tienen una función única y no, pueden tener gran impacto en muchos órganos, entonces sí es importante cuidarlos. Y bueno, quiero decirles que se quede todo el tiempo con nosotros en este programa porque es un lujo, de verdad, ustedes lo saben, tener al doctor Jorge Rescala. Él es médico naturópata, fundador de Viani, México, que es esta institución de salud donde nos ayudan con todos los remedios naturales, con todo el aprendizaje que también él ha tenido en la herbolaria, a cuidar nuestra salud. Ustedes saben que el doctor viaja mucho, da muchos talleres, muchos seminarios, llena su agenda en el consultorio. Por eso es un placer tener aquí al doctor Jorge Rescala. Bienvenido, Jorge. Ay, muchísimas gracias, Fabi, Ileana. Muchísimas gracias por al auditorio, un gran saludo. No, pues doctor, importantísimo porque este tema de verdad es de los talones de Aquiles de la población mexicana. Pues fíjate que si yo, por azares de la vida, no soy nefrólogo como tal, mi especialidad va en otro lado, pero lo que más he visto es insuficiencia renal. ¿No? Ahora, el riñón no lo podemos ver como un órgano aislado. Siempre decimos, oye, estoy enfermo del riñón, no de los riñones. ¿Por qué? Porque el cuerpo funciona con uno u otro. Yo puedo funcionar perfectamente con un solo riñón. Okay, sí. Ahora, tenemos que ver al cuerpo de forma sistémica. El riñón depende y funciona para muchos otros órganos. Pero también hay que ver la importancia de mi riñón y lo desconocemos. Bueno, ¿qué funciones tiene mi riñón? ¿Es solo un depurativo? No, no solo es un depurativo. El riñón también produce hormonas. El riñón comparte funciones junto con el corazón, junto con los pulmones. Es parte de mis funciones hormonales y depurativas, evidentemente, pero también de absorción. Entonces tengo una función depurativa y una función de absorción. Entonces hay que entender cómo es nuestro riñón. Primero que nada, para entrar en contexto, sí. Porque siempre tenemos que partir de la salud, no de la distorsión en el cuerpo. Claro. Yo siempre he comentado y lo seguiré reafirmando que el ser humano se enferma por 3 motivos: excesos, el que quieras, deficiencias o distorsiones. Bueno, el riñón evidentemente va sufriendo estos 3 principios en su momento, como cualquier otro órgano. No, y la dependencia de los órganos y el sistema de órganos que se van a interrelacionar. Entonces, a ver, ¿qué funciones tiene mi riñón? Sí, evidentemente hay uno depurativo, pero también de absorción y de producción. Entonces, yo tengo un riñón que parece un frijolito, y este frijolito tiene un cáliz, se llama cáliz renal. En ese cáliz yo tengo una bolita que se llama cápsula de Bowman,
Y en esa cápsula de Baumann está algo que se llama glomérulo. ¿Qué es el glomérulo, no? Bueno, el glomérulo es una bolita de venas y arterias. A través de la arteria absorbo un nutriente y la vena me depura. ¿Ok? Entonces, en ese glomérulo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un proceso de depuración y voy a hacer también un proceso de absorción. Además de esto, mi riñón va a participar en la fabricación de hormonas. ¿Como cuál? Como la renina, que es fundamental para la presión arterial. Entonces, hay un sistema... Es que parece que hablamos en chino, pero no, es muy sencillo. Sí, es muy además sencillo. nadie nos había explicado Y tan me preciso. encanta poderlo decir así, Sí, porque sí. la información para mí es poder. Sí, Entonces, claro. para mí, cada paciente enfrente le tengo que dar ese poder, tengo que informarlo. Claro, sí. Y le tengo que, porque además es mi función, darle información. Sí. Entonces, la renina. Y la renina tiene un sistema que se llama renina-angiotensina, aldosterona. Estamos hablando de hormonas. ¿Dónde están produciendo? En el riñón. Ok. Bajo esa dinámica, entonces, la presión arterial se rige por 5 órganos. ¿Dónde inicia? Pues en el hígado. Del hígado a pulmón, pulmón-riñón, riñón-corazón, corazón-tallo cerebral. En ese proceso, cuando el riñón empieza a producir renina, hace una conversión de la angiotensina. Entonces, el hígado va a producir una sustancia que se llama angiotensinógeno, que va a pulmón, se convierte en angiotensina 1, regresa de pulmón a riñón, angiotensina 2, ya con la renina, y empieza la función de absorción de calcio. Se empieza a absorber el calcio y retroalimenta a mi riñón, a mi hígado, a mi corazón y a mi hipófisis. Wow, ajá. ¿Ok? O sea, Sí, a la sí, glándula sí. hipófisis, que es la reina de la orquesta. ¿Ok? Por lo tanto, a mi tiroides, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate la función tan importante. Cuando ya llega este proceso, mi cuerpo sabe la cantidad de sangre en el plasma que está pasando. Entonces, es importante. De ahí el riñón va a controlar y va a regular también la presión arterial. Cuando yo produzco renina, tengo aldosterona y puedo regular el cloro. Siempre vamos a ver, cuando vemos los laboratorios, que medimos el cloro, medimos el sodio, medimos el calcio. Sí. Todo eso está ocurriendo en mi riñón. Entonces, ahora, ¿qué va a depurar el riñón? El riñón ahora va a depurar algo que se llaman azuados. ¿Qué son los azuados? Son los complejos que tienen nitrógeno, eso es la urea. Entonces, nosotros en nuestros laboratorios vamos a ver que se También llama urea, BUN, sí. que es un nitrógeno ureico. Exacto. De hecho, cuando nos hacen análisis, yo hasta busco qué significa eso y no me lo han explicado tan bien. Que es el nitrógeno. Ahora, el nitrógeno es la descomposición que va a tener mi alimento. Una vez que yo paso todo el proceso de ruptura de la molécula, ese alimento va a producir algo que se llaman purinas. Esas purinas tienen nitrógeno. Finalmente van a tener que salir y viene la descomposición de aminoácidos que se convierten en una sustancia adicional que es básicamente son los grupos que se separan de los ácidos y van a salir también en la urea, ¿no? En la orina. Entonces tengo nitrógeno y tengo también la sustancia de aminoácidos compuesta. Pero no solo eso, la orina es amarilla. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque el hígado produce bilirrubinas. Las bilirrubinas son las productoras del jugo biliar. Bueno, esas bilirrubinas son las que le van a dar el tono a mi orina. Y por ahí, cuando yo no logré separar estas moléculas, me encuentro en mi general de orina proteína, porque la molécula no se logró romper. Claro, ¿Okay? Entonces, aquí estamos hablando del óptimo. Tengo un riñón perfectamente funcional que me está depurando los azuados, ya dijimos cuáles son los azuados, que estamos hablando del nitrógeno y del amoníaco. Por eso mi orina huele a nitrógeno y amoníaco, que el amoníaco ya fue la descomposición de la proteína. ¿Okay? Entonces tenemos amoníaco y nitrógeno. A eso huele la orina, la urea huele eso. Entonces ya, tengo la posición de desintoxicación a través de los azuados. No hay proteína, no hay bacteria, así debe estar perfecto mi riñón. Y por el otro lado estoy generando la absorción de mis electrolitos. Todas mis piedras eléctricas son el potasio, el cloro, el sodio. Que ojo, no absorbo sodio solo. El riñón jamás va a absorber moléculas
divididas, son moléculas en pares, es cloruro de sodio. No absorbo sodio, no absorbo cloro, es cloruro de sodio. Tendemos a separarlos, tenemos una visión simplista, digámoslo así, pero no, tenemos que ver el cuerpo en pares. Entonces, absorbo mi cloro, absorbo mi sodio, mi cloruro de sodio, absorbo mi cloruro de potasio y voy absorbiendo también todos mis minerales, etcétera. Y produzco también en el riñón vitamina D, que la vitamina D no solo es el riñón, parte de mi piel a través del sol, mi hígado y por ende hay una secreción a nivel renal. Okay. ¿A partir de qué? Si ya dijimos que el riñón absorbe calcio, pues la vitamina D y el calcio tienen todo que ver. Sí, claro. ¿Correcto? Para la fijación. Entonces necesito la vitamina D para fijar el calcio. Ahora, ¿qué calcio? ¿Cualquier calcio? No. El riñón entiende 5 calcios de absorción. Gluconato, lactato, hidróxido, carbonato y citrato de calcio. Porque todo en el cuerpo es polar. Tengo polo positivo y negativo, positivo y negativo. Entonces, fíjense la complejidad de este órgano tan increíble. Ahora, desde el paradigma de la medicina tradicional china, que no están nada errados, decían que el pulmón es la abuela del hígado, el pulmón es la abuela del riñón y el riñón la mamá del hígado. Claro que sí, porque el pulmón, ya dije que hay una sustancia que es angiotensina 1 y que le da nutrientes porque el pulmón también produce hormonas. Y le manda instrucciones puntuales al riñón. Entonces lo alimenta. Y el riñón, ya que absorbe calcios, retroalimenta y le da a comer a mi hígado y a mi corazón y a mi hipófisis. Sí, claro. Sí. Pero no tiene microscopio. Estamos hablando de hace 4,000 años. Está increíble eso, ¿no? Sí. Pero ¿cómo tiene una relación? Porque es al final del día, cuando podemos hablar de medicinas tradicionales o ancestrales, pues también hay ciencia. Claro. Y estamos hablando de esta ciencia. Nada más es empatar los conceptos de lo que es la medicina occidental moderna, que es Guyton, Harrison de medicina interna, bla, 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 a los conceptos que son de la medicina tradicional occidental. Exacto. Ahora, algo que también es interesante, estos riñones no están funcionando al mismo tiempo. Funciona uno o funciona otro. Por eso cuando te dicen, y hay un tema en agudo o en crónico, que ahorita hablaremos de eso, tú vas a decir, oye, hay una disfunción renal, le está fallando el riñón. Nunca dicen le están fallando los riñones. Claro. Dice le está fallando el riñón. Es como los ovarios. Claro. Tú tienes la función de ovarios derecho o izquierdo por periodo. Exacto, va que por son ciclos, mis ritmos circadianos. ¿Qué significa esto? Que me rijo a través del sol. ¿Okay? Entonces, ojo, también es importante ver esto. A nivel emocional, dentro de este paradigma de medicinas tradicionales o ancestrales, también tiene que ver la emoción por órganos. Vamos a detenernos ahí, doctor Rescala. Vamos a hacer la pausa. Ya tenemos el preámbulo, ya sabemos cómo funciona un riñón sano, ¿no? Ya vimos cómo las medicinas tradicionales ya lo habían detectado. Es como son realmente el corazón que hace que todo funcione perfectamente. Y ya vamos a ir empezando con la intervención de la medicina tradicional y la importancia también de saber y reconocer cuando el riñón está enfermo. Vamos a hacer una pausa y regresamos, Ilian, ¿te parece? El doctor Rescala ya nos explicó cómo funciona adecuadamente el riñón. Son 2 riñones, pero puede trabajar uno y el otro no. Ya entendimos cómo es un riñón sano, pero doctor, me gustaría saber, antes de explicar y llegar a esta parte del daño renal, ¿cómo puede un ser humano detectar que está fallando un riñón? Porque en México estamos muy acostumbrados a acudir al médico cuando ya hay un problema o cuando ya nos duele algo, pero es necesario empezar a prevenir. ¿Y cómo podemos identificar que está fallando ese proceso que realiza adecuadamente un riñón, ¿no? Llegar a este punto, ¿no? Bueno, yo lo que podría comentarles es que sí, el riñón va avisando, y hay muchas formas de avisar. Desde las 2 perspectivas, tanto de la medicina tradicional como de la medicina moderna. Ahora, ¿de qué forma? El riñón particularmente, ¿qué me voy a encontrar? Algo que se llama oliguria. La oliguria es la pérdida de la cantidad de orina. O sea, yo normalmente estoy acostumbrado a hacer una cantidad de orina, pero de repente me doy cuenta que mi micción va disminuyendo. Otra situación que se puede presentar es que tengo una hipotensión, o sea, se me desploma la presión. Por otro lado, también una hipertensión. Todo esto es un signo
que me está avisando el riñón, porque si recordamos lo que acabo de comentar en el ciclo renina, angiotensina, aldosterona, Sí. ese regulador está pasando algo, ¿sí? Por otro lado, también vamos a hablar, y esto es importante decir, que las enfermedades renales son la 9ª causa de muerte en nuestro país. Y a nivel mundial también es importante. Pero además es una enfermedad silenciosa. Nosotros, lamentablemente, somos reactivos, no somos profilácticos. No buscamos priorizar, ¿no?, en nuestra salud y ordenar nuestra alimentación, etc. Ahora, hay un exceso de consumo de agua brutal. Y es agua que finalmente no tiene electrolitos, es un agua totalmente desmineralizada, es un agua, por decirlo de alguna forma, desnaturalizada, porque yo la desnaturalizo para poderla limpiar. No. Entonces, cuando yo le hago los procesos de pasteurización, los procesos de electrólisis o exfórisis, el proceso que sea para tener una agua limpia, estoy matando cualquier tipo de vida en esa agua. Entonces se desnaturaliza, no tiene electrolitos y para el cuerpo sí es un agente extraño. El riñón ahí se va a empezar a saturar y me va a empezar a rebasar. ¿Cómo voy a dar cuenta con esto? Y soy sano, ¿no? Y Sí, voy a hablar de sí, que sí, soy sí. un ser humano Sí. sano. Bueno, de repente viajo a la playa o viajo a lugares de mucho calor o estoy en algún lugar y me empiezo a edematizar. ¿Qué significa eso? Empiezo a Hinchar. retener líquidos Ajá. y empieza por mis extremidades inferiores. Sí, ¿no? sí. En mis tobillos, en mis pies, en mis piernas. Ahí me está diciendo, y no estoy llegando a insuficiencia, ojo, Ajá, ¿eh? no. Pero Ajá, me está las diciendo que primeras estoy alertas, forzando mi riñón. Ahí me está avisando. Después vienen dolores de cabeza, Ajá. puede llegar a náuseas, hasta llegar a eventos, ¿Son las manos? por supuesto, a edematización generalizada, oliguria absoluta, ¿no? Ya no hay nada de orina. Y empiezo yo incluso a presentar problemas como tos. Y puedo decir, hijo, me estoy enfermando. No, la urea que no se está depurando se está regresando y mi sangre se está intoxicando de orina. Entonces el pulmón, que va en una Sí, relación, acuérdense que somos sí, sistémicos, claro, sí. el pulmón empieza... Eso me está avisando ya de un problema renal. mayor, claro, renal. Sí, porque Ahora, están conectados el olor y de mi uno orina. pensaría que es la contaminación, que es cualquier otro Sí, factor. o y puede alergia. ser el Dice, riñón. "Ay, ya Claro, tengo una a alergia". ver, pero no solo eso, a ver, ahora vamos a verlo desde el principio de la medicina Sí. tradicional. Empiezo con dolor articular de rodillas. Ajá. Los chinos dicen que mi cabello es la luz del riñón. Ajá. Empiezo con canas. Se empieza a emblanquecer el cabello. También es una... Y no estoy... O sea, yo me puse un estudio y puedo salir perfecto, pero hay una sobreesfuerzo renal. Ajá, ok. Sí. Ajá. Que tiene que ver, vuelvo a insistir con el tema del calcio, se empieza a afectar tiroides, ¿sí? Empiezo con un cansancio brutal. Y no estoy diciendo que esté en un estado o un estadio de insuficiencia renal, No, 1, 2 no, o no. 3. Simple y sencillamente me está dando brotes de un Claro, tema. sí. Ahora, el exceso de ingesta de agua, ese es de verdad es un tema Ay, fundamental no me y brutal. Porque si yo tomo más de 1 litro de agua sin sed, solo por tomar agua, y además es un agua que es desnaturalizada para mi cuerpo, lo único que voy a hacer es que voy a empezar a inflamar el riñón. Es más, en pacientes ya con insuficiencia renal crónica, yo hago una restricción de líquidos, ¿no? Ajá. Entonces, evidentemente, si yo lo forzo tomando líquidos, aparte que voy a empezar a desbalancear la absorción de los electrolitos, porque voy a empezar a desbalancear el potasio, voy a empezar a desbalancear mi calcio, mi cloro, etc. Voy a empezar a entrar en un desbalance que finalmente va a llegar a un proceso de edematización en circunstancias muy puntuales y voy a estar forzando mi riñón, pero también voy a empezar a perder minerales, pero también voy a empezar a desfasar mi calcio. Y entonces de repente me pregunto, oye, a ver, ¿por qué nuestra población tengo una desmineralización? Entonces las densitometrías que yo pido a nivel femenino, pues yo me padecen osteopenia, que es Ajá. el principio de la osteoporosis. Sí. Pues es el riñón también tiene que ver. Claro. Y todo es, pues es que es hormonal, claro, pero a ver, perdón, el riñón también produce hormonas. No, recordemos que arriba del riñón están las suprarrenales.
Y también se regula la adrenalina y el cortisol. Sí, sí, es cierto. Sí, me explico. Sí. O sea, no podemos dejarlo de largo. Entonces, desde la medicina tradicional, el pulmón carga la tristeza, pero el riñón carga el pánico y el miedo, ¿no? Entonces, en ese proceso, y tiene que ver con mi sistema nervioso central, ¿qué pasa cuando yo entro en pánico? Me orino, se relaja mi esfínter. Pero fíjate la relación. De hecho, hasta decir, ve a soltar el miedo, es ve a hacer pipí. Claro, es real, ¿no? Sí. Pero vean la relación. Ahora, si yo tengo un abuso de agua, y además es un agua que no entiende el cuerpo, porque es un agua desconfigurada, lo único que sí voy a hacer es retención. El asa de Henle, que es donde se sostiene o se detiene el glomérulo y se da la absorción, esa zona también se empieza a inflamar. Entonces empiezo a producir celulitis, pero lo que menos me preocupa es lo que esté pasando en tu piel. Sí. Es lo que está pasando adentro del cuerpo. Claro. Esa asa de Henle, cuando se empieza a inflamar, pues se voy a empezar a dejar pasar proteína. ¿Por qué? Por el exceso de ingesta de agua. Ahora, yo no estoy diciendo que no consumamos líquidos, ojo. Estoy diciendo, vamos a consumir los líquidos correctos. Yo llego a un hospital en estado de urgencia, estado renal agudo, y lo primero que me van a meter o es solución de Hartmann, que es una solución salina, o me van a meter suero. Glucosado o no, dependiendo mi estado y mi padecimiento. Pero a lo que voy es que voy a usar un suero. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Yo les pregunto, de consumir en vez de agua. Pues suero. Pero suero del que encuentro en farmacia. Puede ser suero comercial, puede ser suero comercial, puede ser suero vida oral, evidentemente. Pero yo que te diría, oye, ¿por qué no hacemos un suero en nuestras casas? Sí. Y es muy sencillo. Lo he comentado muchas veces. En 1 litro de agua pongo limón. Yo sí pediría por lo menos de 8 a 10 limones, porque hay un proceso del ácido cítrico en el proceso de producción de ATP. Te diría una cucharadita cafetera de sal rasa. Rasa, tiene que ser así. Y la mitad de bicarbonato. Esto es por 1 litro. La mitad de la cucharadita. La mitad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo dije que el riñón está llegándole una serie de cloro, calcio? Bueno, pues también transporta bicarbonato. Mi sangre, lo que transporta de sal, la mitad lo transporta de bicarbonato. Entonces es fundamental el bicarbonato. Por eso yo en mi sangre traigo pH 7.4. El pH renal pues, también es importante. Siempre tengo que estar en pH alcalinos, no ácidos. ¿no? Entonces, bajo esa dinámica, dirían, ay, bueno, pero el bicarbonato hace piedras. Híjole, pues la solución de Hartmann pues, trae bicarbonato. Cuando yo llego a insuficiencia renal con el potasio desplomado, me tienen mi bicarbonato en una gasometría que se toma vía arterial. ¿Se acuerdan? Vena depura, arteria nutriente. Ahí puedo ver los gases de mi cuerpo. Puedo ver el dióxido de carbono, puedo ver mi bicarbonato, mi potasio, etcétera. Ahí yo tengo que meter altas dosis de bicarbonato al paciente para sacar la vida. Pues lo haría piedra, ¿no? Sería el hombre de Lot o la mujer de Lot. La realidad es que el bicarbonato no hace eso, al contrario, es un compensador y un buffer maravilloso. Entonces, yo le pongo a mi suero, imitando al cuerpo, una cucharadita cafetera de sal rasa y la mitad de bicarbonato. Limones, por lo menos de 8 a 10 limones. Y miel de abeja, la cantidad que tú gustes para endulzar. En 1 litro. ¿Qué se tomaría durante un día? Es tu agua durante del el día. día. Pero más el litro de agua desnaturalizada. No, ya no. Porque, ¿qué va a ocurrir? Si yo empiezo a cambiar el proceso de hidratación de mi cuerpo y yo le meto agua sola, la voy a acumular y voy a forzar al riñón. ¿Qué me va a ocurrir? Me voy a dematizar, me voy a hinchar todo. Va a retener el agua. Ahora, lo normal que ocurra después de que empiezo a tomar este suero, después de haber tomado 2 litros, 3 litros, 5 litros, 15 litros, porque voy afectando mis hormonas, la tiroides, por los minerales, ojo, por el barrido de minerales. Lo que va a ocurrir, empiezo a tomar el suero, es normal que pueda hincharme un poco. Pero por eso no puedo tomar el suero rápido, porque no puedo rebasar la velocidad de mi riñón. Tengo que darle sus tiempos. Entonces, un traguito, paso 15 minutos si es que tengo mucha sed. Paso un traguito, 15 minutos. Baja mi sed a las 4 tomas, como si fuera magia, y de ahí me voy a cada media hora, a cada hora. ¿Cada cuánto tengo que tomar? Cada que tenga sed. No tengo que por qué violentarme a estar tomando líquidos porque sí.
Sí. O porque les dijeron que con eso bajan más rápido de peso, Ajá. porque eso es lo que dicen Que la muchos. piel se hace. Sí, hay muchas. Que No, además sí, y es- luego está uno de ideas. verdad, doctor, tome el agua. A mí, qué bueno que me dicen, porque me ha gustado mucho. No llego a los 2, se lo juro. Y yo te Y luego digo, son las 10 de la gracias a noche y me la Dios. estoy tratando de tomar a la fuerza. Y yo te digo, gracias a Dios. Por ejemplo, si a un bebé tú tratas de forzarlo a tomar agua, la va a escupir. Sí. Igual que un perro, un gato, etcétera. Sí. O cualquier animal, Sí. cualquier ser humano que no es racional, que es instintivo. Nuestra racionalidad nos lleva al control y ese control nos hace, no, tengo que, a la Sí. rigidez. Y esa rigidez a la lesión. Exacto. Entonces, sí se dan cuenta cómo este sistema, cuando yo excedo mi riñón, pues voy a afectar muchos órganos, ¿de acuerdo a lo que Sí, acabo de sí, decir? sí. Entonces, lo primero que dije es, no voy a poder nutrir bien a mi hígado. Ajá. Y no voy a poder nutrir bien a mi corazón. Entonces, lo que absorbió mi riñón, que fue la angiotensina 2 y el calcio, los tiene que mandar a los betarreceptores de calcio y a los receptores de angiotensina en mi corazón, para que el nódulo sinusal empiece a hacer la despolaridad. Ahora, ¿cuál va a ser el tema? Yo abusé de agua, Ajá. etcétera. Voy a empezar a hacer un desorden electrolítico del cloro, del potasio, etcétera, que va a empezar a repercutir también en mi presión arterial y por ende en mi tiroides. Ok. O sea, sí, evidentemente, cuando empecemos a tomar el suero como debe de ser, va a haber una reacción lógica del organismo. Impresionante. Porque durante años, vamos a Exacto. poner mi edad, durante 26 años. Apenas. Apenas. Le Estuvo metí agua acostumbrada. como loca y mucha sal y Entonces, todo lo que no debo comer, ¿no? imagínate- Entonces, cuando empieza a sanarlo, voy a decir, espérate tantito, si tú me tenías acostumbrada a El tomar agua como precio, loca. O a no el tomar, precio del o a no cuerpo. tomar, ajá. Entonces te dices, a ver, oye, a ver, yo hago un chorro de Ok, ejercicio, ok. tomo mucha agua. ¿Por qué me subió el colesterol? Eso está muy loco. Es muy loco. Fíjate qué interesante. La vitamina D que se produce a través de la composición en el riñón es prácticamente igual al colesterol que se está produciendo en el hígado. Y el colesterol, en un estudio de la Universidad de Cambridge de Medicina de 1903, la época en que se inventó el avión por los hermanos Wright, más o menos, en esa época estaban obsesionados con la nutrición celular y no entendían cómo era el proceso. Cuando analizan la capa, la capa o la bicapa lipídica de la célula, se dan cuenta que hay colesterol, pero también se dan cuenta que es un reactivo eléctrico. Entonces el colesterol es un conductor eléctrico y además formador de hormonas. Entonces, si yo tomo tanta agua y desplomo tantos electrolitos, tantos minerales, ¿qué hace el colesterol? Sube de emergente, porque voy a empezar a lesionar hormonas. Y entonces vemos a tantas chicas con un desfase en su periodo hormonal. Entonces yo encuentro, no, de verdad, ves chicas muy jovencitas que empiezan con su periodo, o muy, muy, muy jóvenes, o su periodo de repente se empieza a suspender y dices, oye, es que traigo un problema porque hace 3 meses no tengo periodo o soy súper irregular. Y entonces la pregunta inmediata es, oye, ¿cuánta agua consumes? Ah, no, porque además esperan que les pongas palomita, sí, ¿no? sí, No, espera, 2 litros, a veces 3, ¿eh? Ah, sí. Y tú dices, Ejercicio. pues claro que Ay, no ay, tienes periodo, ¿no? Ya te barriste a nivel mineral, estás lesionando hormonas. Y en el momento que lesiona hormonas, ahí viene una serie de factores que llegan hasta un proceso hasta de fibromialgia. Pero fíjate cómo vuelve el riñón a tener una participación importante, porque es el absorbedor también de minerales, que tienen también que ver en el intestino delgado, Claro, por supuesto. doctor, vamos a quedarnos ahí un Claro que poquito. sí. Ya vimos también, llegamos al punto en el que incluso el periodo menstrual se ve afectado. Así es. Ya un indicador nos dejó ver la presión arterial Así es. también. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Cansancio. Tos, cansancio. Inflamación de pies. Inflamación, exacto, y la orina. Ya llegamos es. ahí, pero vamos a volver, tenemos que hacer una pausa y al volver, ¿cómo identificamos o cómo saber si ya estamos en el proceso de deficiencia renal? No le cambien. Oiga, si usted tiene hijos en casa menores de edad y todavía no pueden, no les encanta todo esto del suerito, que es delicioso, el agua de limón y la media cucharada de bicarbonato y cafetera y de sal, o sea, es delicioso, pero ya se los paso el tip rápido porque nos los dijo en el corte. Para los niños, porque Ileana y yo tenemos niños chiquitos, su agüita de limón
¿no? Puede ser con agua mineral, no pasa absolutamente nada. Le pueden poner un poquito de sal y endulzarla con miel. Y entonces están tomando su suerito y agua de limón. Y nos dijo otra vez, si van a, pues, a cualquier restaurante en la calle, su limonada con agua mineral y ustedes ya le echan tantita sal. Y está perfecto, ¿no? Y están tomando el líquido que debe ser. Pero para ir pasando y que no se nos acabe el tiempo, ahora sí vamos con las enfermedades del riñón. Claro. La crónica y la aguda y la crónica. Aguda. Todo va a iniciar con aguda y luego crónica. En muchas cirugías, yo comentaba hace rato, por ejemplo, en cirugías donde en perforación de intestinos, yo acabo de pasar una situación parecida, no personalmente, pero con un familiar. Entonces, ¿qué ocurre en esa cirugía? Que no te das cuenta que el intestino está perforado, pues evidentemente llegas a algo que se llama shock séptico. Shock séptico es que estás contaminado. Sí. Y van a subir ciertos niveles, etcétera. Pero el riñón va a sufrir. Normalmente, en lo que yo he estado viendo, y si podemos analizar la mayor cantidad de casos que vemos sobre shock séptico, la insuficiencia renal entra en el paciente en terapia intensiva, en servicios de terapia intensiva. Va a entrar. ¿Qué necesitamos hacer? Ahí, para salvar la vida, evidentemente es requerida una hemodiálisis. Esto no significa que el paciente se va a quedar hemodializado para el resto de la vida. Pero ahí podemos ya tener un impacto donde empieza la urea a subir muchísimo en sus niveles y tenemos un paciente intoxicado. Entonces, la hemodiálisis, ¿no? En el caso de un ser humano a pie, digamos, ¿no? Porque además es silenciosa, no me doy cuenta, pienso que es gripa, lo que hablábamos de la tos, no le hago caso a mi caída del cabello, al dolor de rodillas, pienso que es de otro lado, pero no me está hablando mi riñón, etc. Ahí empiezo a tener una serie de situaciones donde empiezo a disminuir mi chorro de orina. Eso ahí voy a entrar a un proceso en el que probablemente a lo mejor soy un paciente metabólico, diabético, y no cuidado. Por lo tanto, llego al centro de salud ya en un estado grave, voy a llegar en insuficiencia renal aguda. Lo agudo es lo que va a pasar inmediato, que necesito atender de forma abrupta. Sí. Lo crónico es cuando ese riñón, ya de tantos agudos, llegó a la afectación, donde entonces ya voy a empezar a tener problemas de filtración glomerular. Ya hablé de lo que era un glomérulo. Entonces empiezo a tener problemas de filtración. Yo normalmente tengo que filtrar al 96%. Y hay una sustancia que se llama creatinina. La creatinina yo la voy a empezar a medir y voy a empezar a ver niveles muy altos. Entonces, determinar que el agudo va a pasar a partir de un paciente que puede estar hospitalizado, eso ahí se puede dar, y ahí se resuelve en el hospital y tal. No significa que me quede sin función renal para el resto de mi vida, solamente se puede dar por condiciones particularmente sépticas del propio cuerpo, etc. O yo tener un padecimiento de muy largo plazo por un exceso de consumo de fármacos, o puedo estar en un proceso metabólico que finalmente yo dije, en nuestro país somos la 9ª causa, pero una de las principales causas, la segunda, es la diabetes. Y la diabetes complica insuficiencia renal. Por eso está tan alta la tasa de mortandad por insuficiencia renal. Entonces yo ya llegué a un proceso donde hay tanta glucosa en mi sangre que el riñón se empieza a inflamar, o sea, el glomérulo se empieza a inflamar y yo empiezo a dejar pasar proteína. Pero aquí lo importante es, no estoy absorbiendo la proteína, ¿no? Tengo un problema ahí. Los niveles de creatinina empiezan a elevarse. ¿Qué es la creatinina? La creatinina es una sustancia que produce el hígado que se llama creatina. Y esa creatina sirve para nutrir a nivel muscular. Ya que nutrí la célula muscular, que también se llama miocito, ya que lo nutrí, el desperdicio de esa nutrición va a riñón y eso es la creatinina. Ahora, el problema es que la creatinina empieza a crecer en niveles altísimos. Yo ya no estoy reteniendo creatina. Sí. Pero vuelvo a insistir, ya no es un tema renal, es un tema sistémico del cuerpo. Tengo que verlo siempre así, sistémico, no es, el riñón. Entonces voy a empezar a entrar en procesos metabólicos y en procesos distorsionantes de mi riñón. Entonces voy a empezar a tener urea muy contaminada, por ende voy a empezar a producir bacterias. Sí. También puede ser que mi riñón pueda fallar por un caso de una Escherichia coli, por ejemplo, que se vaya e intoxique mis túbulos renales, ¿no? Y empiece con una infección. Muchas mujeres no toman en cuenta cuando hay infecciones vaginales,
porque la infección vaginal o la cistitis Sí, ajá. o el mal de orín, como Ajá, le dicen sí, sí, sí. en las culturas prehispánicas, bueno, no en las culturas prehispánicas, pero en la cultura popular, lo que ocurre es que no le tomo atención. Y ese mal de orín genera una infección que puede llegar al riñón generando un proceso de insuficiencia renal en la filtración, porque pues ya entró una bacteria, ya entró algo que va a empezar a generar una inflamación, que es una respuesta inmune del cuerpo, pero ya voy a empezar a generar un trastorno y una deficiencia en mi riñón. ¿Qué voy a notar? Bueno, vuelvo a insistir, baja orina, muy pobre orina. Voy a empezar a notar que mi piel se pone muy ceniza, Sí, pero ya sí, estoy hablando sí. de un caso ya mucho más avanzado. Sí, claro. Ahora, la pregunta sería, ¿y el riñón se puede regenerar? Ajá. Esa sería la pregunta. Bueno, Exacto. si retomo... ¿Podemos como recuperarlo? Exactamente, ¿se puede recuperar? Yo te puedo decir que sí, y no es mi punto de vista. En el Harrison, si es que no lo han cambiado y sigue ahí, de Medicina Interna, en la 16ª edición, en el tomo 2, De la que página. habla, 270. ¡Ay, doctor! Pero más Y en allá la de eso, línea más allá de eso, lo importante aquí es analizar que el Harrison lo dice muy claramente. El segundo órgano que más rápido se regenera después del hígado es el riñón. Nada más tengo que darle con qué Claro. y dejarlo de forzar. Pero si yo le sigo dando agua, sigo con hábitos distorsionantes en la alimentación, que ya lo platicamos la vez pasada. Sí. Si yo sigo distorsionando, etcétera, claro que no voy a poder recuperar mi riñón. Ahora, ¿se puede? Se puede. ¿Se puede regular la presión arterial? Claro que se puede. Porque al final del día, cuando yo uso o un beta bloqueador o un inhibidor de angiotensina, que es los dos tipos de antihipertensivos que hay, lo único que estoy haciendo, como lo dice su nombre, beta bloqueo, o sea, bloqueo el receptor o inhibo. Entonces estoy paleando. Ajá. Entonces, claro que nunca se va a resolver. No, nunca se va a resolver. Voy a ser adicto a mis fármacos toda la vida. Ah, ajá. Claro, porque yo Claro, no estoy sí. llegando a las causas. Sí. Solamente estoy llegando al efecto. Sí. Y es lo que sé hacer. Ahora, la medicina tradicional sí voltea a ver al riñón desde otro lugar. Pero que también lo hace la medicina occidental moderna. Sí, El Harrison sí, lo sí. dice ahí. Sí. 16ª edición. Digo, hay unas nuevas, no me sé exactamente, me quedé en la 16ª Sí, edición. sí. No, pero finalmente lo dice. Y lo dice el nivel de regeneración, y sí se puede. Hay muchas comprobaciones que se han podido hacer. En el Politécnico, por ejemplo, estuvieron estudiando el suero de anguila y tuvieron verdaderamente una regeneración renal impresionante en la insuficiencia renal. Hace poco yo lo comenté en una reunión de Comisión de Salud, y es muy impresionante lo que se puede hacer. Pero obvio, no es el fármaco mágico, ya sea natural o no. También tengo que hablar de hábitos. Claro. Y tengo que ordenar mis hábitos. De verdad, es que todos estamos esperando que me toquen y me curen. No funciona así. O que me bailen alrededor o me rompan un gallo en la cabeza. No funciona así. Tiene que haber una responsabilidad. Y esa responsabilidad es tomar mi salud y tomarla en mis manos. Porque yo vivo en este cuerpo. Entonces, si yo no ordeno mi alimentación, y ya hemos platicado, la vez pasada platicamos del orden. Si yo no ordeno eso, díganme cómo le hago. Claro. Porque por más de que yo le evite, me pare de cabeza, Sí, o haga sea, mortales. no va a ser mágico ir con el doctor Rescala a Vianney. Ahorita les vamos a poner todos los datos en Facebook y pedir la cita. Si él se los dice, les da el diagnóstico, te dice qué hacer y no lo haces, ¿no? Sí. Ese es el tema. Ahora, yo sí te puedo decir que he visto riñones con 15% de filtración, que gracias a Dios en meses estamos al 80-90%. ¿Qué me quiere decir? ¿Yo curé algo? No, yo no curo nada, nunca voy a decir que curo algo, porque sería un ego falso, pero el cuerpo sí sabe. Si yo le doy con qué y lo empiezo a compensar, pues así sale un paciente en terapia intensiva. Le vas dando con qué y el cuerpo va compensando. Pues vamos a hacer una pausa para regresar. Nos diga el doctor Rescala con qué y cómo. Muy bien. Ya nos comentaba Fabi antes de irnos al corte que la parte aquí importante es que escuchemos al doctor, escuchemos a todos los especialistas, pero
hagamos caso de lo que nos indican, porque desde pequeños hemos escuchado que hay que tener buenos hábitos, que hay que hacer ejercicio, que hay que dormir bien, alimentarnos bien y un sinfín de recomendaciones, pero mínima parte de la población, sobre todo mexicana, lo cumple. Doctor, estamos en una sociedad en la que, ya decíamos al inicio del programa, reaccionamos cuando ya hay un efecto, cuando ya nos duele la espalda baja, y siempre buscamos justificar, siempre buscamos poner el pretexto, es que dormí chueco, es que como duermo con mi hija está encima de mí, ¿no? Siempre hay un pretexto y no tratamos de escuchar al cuerpo. Y algo que me llamó la atención, no sé si a ti también, Fabi, fue esos indicadores que da el cuerpo, esos focos rojos que prenden, ¿no? Como lo del cabello y otros que ya mencionábamos. Pero ahora, si ya tenemos esta enfermedad crónica o aguda, como bien mencionaba, ¿cómo podemos también hacer frente, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí. Bueno, lo primero, como siempre lo voy a decir, lo voy a reiterar, Sí, porque lo voy a reiterar. Sí, ¿no? sí, sí. Exceso de eficiencia y distorsión, ¿no? Ajá. Exceso de eficiencia y distorsión. Entonces, bajo esa dinámica, nosotros somos seres de excesos. No comemos hasta saciarnos. Sí. No dejamos ese 5-10% de apetito, ¿no? Por ejemplo. Pero en ese exceso también comemos muy mal, ya lo comentamos. Lo primero que tengo que hacer es ordenarme. ¿Qué significa ordenarme? Para el cuerpo no hay poquito ni mucho, hay o no hay sustancia. Así como el riñón un día falla o no falla, absorbe o no absorbe, depura o no depura. No es medio depura, que empieza con medio depurando hasta que ya no depura. Entonces, el proceso es primero ordenar mi alimentación. ¿Qué significa ordenar mi alimentación? Significa no puedo mezclar nunca proteína con carbohidrato. Nunca. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer con la proteína y el carbohidrato, o sea, un sándwich, un jugo y unos huevos, ya lo platiqué la vez pasada, lo vuelvo a reiterar, porque en ese momento lo que voy a hacer es algo que se llama glicosidación de proteína. La voy a destruir, no le voy a permitir la absorción, y en ese momento estoy inhibiendo mi nutrición. Claro que voy a tener proteinuria en la orina, pues si no la estoy destruyendo correctamente, ¿no? Claro que mi creatina no va a estar bien formada y por lo tanto voy a tener un excedente de creatinina que va a empezar a sobrecargar a mi riñón. Pero yo empecé y parto de este nivel de principio ordenar, no combinar proteína con carbohidrato. Segundo, tengo que hidratarme correctamente. Al hidratarme correctamente, estoy hablando de sueros. Sí. No, y estoy hablando de este suero. Ahora, sí prefiero el suero casero en ese sentido, o puede ser suero bilateral, etcétera. El tema es que tienen a veces demasiada glucosa. Entonces, si yo soy un paciente metabólico, un paciente diabético, y le meto ese nivel de glucosa, pues tampoco voy a estar ayudando mucho a mi riñón por la cantidad de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, yo preferiría que lo hagan en sus casas, ¿no? Sí. Es lo ideal. Ahora, hay algunos... por ejemplo, si es diabético, que le quite la miel nada más. Por loco que suene, no. Y te voy a decir por qué. Nada más sí que es bien importante determinar que sea buena miel, porque ahorita ya encontramos miel adulterada para aventar para arriba. Ajá, y es por azúcar. Es correcto. De hecho, a mí me impresiona lo que hacen ciertos, hay químicos farmacobiólogos que se encargan de trabajar la fabricación de mieles sintéticas. Y te sabe a miel, cristaliza como miel, pierde humedad. O sea, es impresionante el nivel de tecnología que han logrado en una miel que no es miel. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero ¿por qué la miel sí es bien interesante? La miel tiene 28 aminoácidos esenciales. Uno de esos aminoácidos se llama glicina. La glicina es parte fundamental de la función de la producción del páncreas de la insulina. ¿Ok? Entonces yo tengo glicina en un páncreas, en la cabeza del páncreas se llama islota de Langerhans, que es donde se produce la insulina. Voy a mejorar la producción de insulina con la glicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, la miel lo tiene. Entonces, yo en vez de pensar que la miel me va a subir la glucosa, lo que va a hacer la miel es que me va a compensar. Entonces, no va a permitir estos picos de, porque evidentemente un paciente metabólico o ya es insulinodependiente o toma hipoglicemiantes. En ese caso, evidentemente, cuando yo empiezo a ordenar mi alimentación, ¿qué ocurre? Se empieza a desplomar la glucosa, ¿no? Entonces, de repente, ahora traigo glucosas bajísimas y me siento cansado. ¿Qué me está pasando? La miel me compensa. Que es algo que en algún momento tal vez podamos hablar, que son las dietas paleo o ketogénicas, que están de moda, que un día podemos hablar. Pero ahí también entramos en ciertas descompensaciones que no están padres.
Por eso la miel es fundamental en el soporte. Sí. Entonces la miel, también podemos verlo, es prácticamente, la miel es una proteína. En principio es de producción animal. Es real, es de producción animal, es la abeja. Y nunca toca el suelo, es espirituosa. Y se nutre con el sol. Es impresionante eso. Y hablando de Vianney, de los zapotecos, hay un principio muy particular con los zapotecos, con el sol y la miel. Pero eso es bien interesante. Pero bueno, se nutre con el sol. Si yo viera al microscopio un panal de abejas y les enseño, y lo pueden checar, el auditorio que nos está viendo, lo pueden checar, googleenlo, ¿no? Lo pueden checar, y puedo ver un hepatocito, que es la célula del hígado, no van a saber cuál es el panal y cuál es el tejido hepático. Son idénticos. Por signatura me está diciendo algo. Doctor, vamos a hacer una pausa, es la última. Y para regresar con el paso 3, llevamos el 1. El 1 que es nunca mezclar proteínas con carbohidratos. 2, hidratarse con suero, de preferencia casero. Y rápidamente al doctor lo pueden encontrar en Twitter, @dr, de doctor, Rescala, DR Rescala. En Facebook, Vianney. En Instagram, @Vianney con AA México. Y es bien bonito. Vianney significa luz en zapoteco. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, pues el doctor Rescala ya nos dio los 2 primeros pasos en esto de la deficiencia renal, identificación también y el tratamiento, pero ya hemos llegado a esta parte en donde hay que ver la diálisis natural. ¿Cómo se toma esto, doctor? ¿Cómo se llega a este paso? ¿Y cuál es el procedimiento para la diálisis natural? Hay que entender los principios de la naturaleza y hay algo que se llama presión osmótica, ¿no? ¿Qué significa la presión osmótica? Si yo tengo más soluto, más sales afuera, pues chupo. Y si tengo más sales adentro, chupo. Entonces lo que tengo que hacer es incrementar la salinidad fuera de mi cuerpo para hacer un proceso de presión osmótica, pero hacia afuera. Es como la capilaridad. Si yo pongo una servilleta en un vaso con agua, pues la capilaridad pues empieza a mojar toda la servilleta. Es lo mismo con el cuerpo. Bajo esa premisa, yo lo que digo es, a ver, si tenemos una tina, increíble. Si tenemos una cubeta, increíble, ¿sí? Tenemos que tener un agua aproximadamente a 36 grados de temperatura, ya sea en la tina o en la cubeta, y voy a poner de 2 a 3 kilos de sal en esa tina. Y me voy a estar 15 a 20 minutos máximo. ¿Esto qué va a ocurrir? Voy a ayudar a relajar a mi riñón. Estas son las diálisis que se hacía desde Hipócrates, también los chinos, porque es una forma de ayudar y compensar al riñón. Lo impresionante de esto es que si yo hago ese ejercicio y me checo en mis laboratorios, voy a empezar a ver una reducción, bueno, más bien un incremento del filtrado glomerular y voy a ver una reducción en la creatinina. ¿Pero qué? O sea, me meto a la tina. Me meto a la tina, con 20 minutos con 3 kilos de sal. Y en una cubeta como las de pintura, voy a ponerle de 1 kilo a máximo 2. ¿sí? Ok, perfecto. Eso, hay otras plantas maravillosas diuréticas, como sería, por ejemplo, el diente león, plantas que podemos usar como el extracto de arándano, otras plantas como el equisetum, la homeopatía tiene el cero de anguila, etcétera, ¿no? Bueno, pues para que todo eso lo vean, vayan con el doctor, de verdad, doctor Jorge Rescala, no se les olvide, @DR Rescala, en Facebook, Vianney, en Instagram, Vianney México, y véanlo, de verdad, aquí mi moradita, que es la hermosa que nos deja tan guapas de todas las mañanas, ha tomado los sueros, y aquí su servidora se retomó el programa pasado y no como los alimentos crudos después de las 3, y véanme qué hermosa. Doctor, es importante nada más comentar sí. rápido que estamos en toda la República, estamos en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla y Ciudad de México, y hay un teléfono donde cualquier duda que quieran hacer es 442-330-4685 por WhatsApp. Perfecto. Ahí están los datos. Ahorita los subimos a mi cuenta de Twitter. Gracias, Ilian. Gracias, doctor. Gracias a todo el auditorio. Gracias a ustedes.